Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy puntual, muy específico y que no solamente sirve tomarlo de ejemplo para la Argentina. Sin embargo, voy a tomar un hecho, algo que está aconteciendo ahora en Argentina, pero que en realidad, si bien decía mi abuela, para muestra basta un botón, en realidad lo que está pasando es que en todos los países hay hechos, eventos que refieren a la naturaleza de cómo fuimos construyendo y bajo qué sistema de creencias esto que denominamos materialismo bajo un sistema de dualidad, y de qué manera en esta transición tan ardua y tan acelerada y compleja que estamos transitando todos los que estamos encarnados en este tiempo, en este bendito planeta, tenemos que conjugar todo eso que forma parte del pasado, transitarlo y crear lo nuevo. Porque una vez más decimos, lo nuevo no está visibilizado, no está escrito en ningún lugar, no hay un manual que podamos leer o que alguien nos cuente que las cosas se tienen que hacer de determinada manera. Eso no existe. Por eso se está complicando tanto la vida de muchos y por eso tanto se aferran al pasado por temor y por incertidumbre. Entonces, esto que les voy a comentar hoy, que está aconteciendo en estos días en Argentina, vemos hechos similares en todas partes. En Gran Bretaña ocurrió también después de los confinamientos, en plena pandemia, me refiero a Don Boris allí bailando y con grandes celebraciones y grandes fiestas, y muchas otras cosas que no han salido a la luz, pero que todos sabemos, porque nuestro corazón no los dicta así, que han acontecido, que mientras estábamos guardados en confinamiento, quienes nos representan, entre comillas, autoridades, entre comillas, que detentan el poder, entre comillas, no cumplían con aquellos relatos y narrativas que a muchos de ellos se les decía que dijeran, y otros, convencidos por su nivel de conciencia o por lo que fuere, lo repetían. Por supuesto, también en los medios de comunicación, yo estoy convencida de que cada periodista estuvo en el lugar que tenía que estar, es decir, por campo de resonancia, por nivel de conciencia, no se los puso entre la espada y la pared para tomar de sí tal cosa. Por supuesto, siempre hay operadores políticos y en la comunicación los ha habido siempre, pero la mayoría de quienes actuaron como lo hicieron, compraron esa narrativa, lo creyeron, se inocularon, se irrigaron, etcétera, etcétera. Así como luego de que pasemos de esta transición, cada uno de nosotros va a estar en el lugar que le corresponde estar. Es exactamente lo mismo. Por eso no hay que desesperarse, llenarse de miedos, de temores ante qué va a pasar en el futuro, y también, como siempre decimos, tratar de ponerle una fecha cierta a esto que tiene que pasar. Entonces, lo que les quiero comentar es tomar un hecho, uno de los tantos que nos da la Argentina cotidianamente y que tiene que ver, acá les voy a compartir esta foto, y todos van a recordar que aquí está la foto, esa es la esposa del presidente Alberto Fernández con sus amigos celebrando su cumpleaños en pleno confinamiento. Esto que a muchos les sorprendió, a casi todos los enojó, y hoy se está pidiendo, desde algunas voces se están alzando para pedir un juicio político al presidente de la nación. ¿Por qué tomó tanto movimiento en esta semana? Bueno, porque desde Presidencia de la Nación se había apostado a una propuesta de reparación, y el fiscal que llevaba este caso de violación del DNU, del decreto por el cual a todos nos encerraron en nuestras casas, fue violado nada más y nada menos que por el presidente de la Nación y su esposa. En no solamente esta celebración de un cumpleaños, sino que hay listas larguísimas de personas que ingresaron a la Casa Rosada o a Olivos durante el confinamiento
y eso se sabe y está y demás. Entonces, el fiscal de un distrito de San Isidro, en Buenos Aires, aceptó esta semana la propuesta de reparación en el cual se invoca el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que establece que el derecho del imputado a extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio. Muy bien, les voy a leer este artículo para poder entender de qué estamos hablando. El artículo 59, inciso 6 del Código Penal de la Argentina establece el derecho del imputado a extinguir la respectiva acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio, y como derecho reconocido legalmente es directamente operativo aun cuando no esté reglamentado. Es decir, que aquel al que se lo culpabiliza o se le imputa determinada violación de algo, apelando a este artículo, inciso 6, puede proponerle al fiscal primero y luego al juez para ver si lo homologa o no, y eso es lo que estamos esperando en la Argentina, una reparación. Y en este caso fue de 3 millones de pesos argentinos, entre la reparación que propone el presidente de la Nación y lo que propone su esposa. Es decir, que bajo esta reparación dineraria se suspende cualquier tipo de aplicación de la ley, estamos hablando de delitos penales, pese a haber sido todos los argentinos amenazados cuando se dicta este DNU, amenazados de incumplimiento y de violación del Código Penal si salíamos de nuestras casas sin el bozal, sin la máscara y en pleno confinamiento. Entonces, como les decía, hay algunas voces desde el periodismo, desde la oposición, del gobierno en Argentina, que se están alzando para pedir el juicio político. Por averiguaciones y consultas que hice a especialistas en derecho penal, lamento decirles que esto no va a ser posible, más allá de las internas y las trapisondas y las mafias y las mugres de la política en general, no solamente de la Argentina, pero si estamos hablando de este país y de lo que acontece en el Congreso de la Nación y demás, ya ha habido otros proyectos y pedidos de juicio político al presidente, oportunamente el año pasado, en el 2021, y que quedaron encajonados. Ni siquiera se han establecido las comisiones parlamentarias debidas, específicas para su tratamiento. Pero ¿por qué les digo que no va a llevar a buen puerto cualquier iniciativa en este sentido? Porque, primero, está primando en la Argentina ya desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el kirchnerismo, estamos hablando, claro, llevan mucho tiempo en el gobierno, prima esta flexibilización a la hora de dar sentencia a causas judiciales que afectan o que imputan sea a quien es hoy vicepresidente o al presidente de la Nación. Y en toda esta ideología que ha tomado el Poder Judicial a lo largo de estos largos 15 años, siempre prima la forma de evitar que estas sentencias lleguen, por supuesto, sean definitorias. Entonces, una de las cuestiones que es interesante acá analizar es, y una de las situaciones que más se dan, sobre todo desde la reforma del Código Penal procesal, es que se buscan soluciones alternativas en la resolución de conflictos, cosa que por supuesto está muy bien, y más allá de una flexibilización, sobre todo en el caso de delitos cometidos por menores, es algo que aplaudimos y que en cualquier sociedad más o menos desarrollada se acepta como tal. Pero en este caso, esta solución alternativa tiene un rol para resolver el llamado conflicto penal. ¿Y cuál sería el conflicto ante el cual nos estamos aquí preguntando los argentinos? Ha habido, por supuesto, no solamente una violación de un decreto nacional de parte del
el mismísimo presidente de la nación, sino que además se apela al dinero, una vez más a la energía del dinero, para borrar, borrón y cuenta nueva, y borrar una situación por la que todos debimos pasar, de encierro, de confinamiento, porque se nos obligó a hacerlo. Hubo una obligatoriedad, nadie podía salir a la calle. Me dirán ustedes, ocurrió en Madrid, en Barcelona, en Shanghái, sigue ocurriendo, y acá puede volver a ocurrir. De acuerdo, era una obligatoriedad. No se olviden de un tema que comentamos en 2 o 3 programas atrás, y si no lo han visto, la invitación a que lo hagan, que la Organización Mundial de ya sabemos qué están preparando para la próxima asamblea que va a tener lugar ahora a fines de mayo, si mal no recuerdo, 28 y 29 de mayo, un tratado, la redacción que tendrán que aprobar casi los 200 países que son miembros de esta organización internacional, un tratado internacional que esté por encima de las constituciones nacionales de los países soberanos para actuar en situaciones de pandemia. En cualquier tipo de enfermedad pandémica, quien tomará, o ellos quieren que tomen el control de la regulación, de confinamientos, de irrigaciones, de lo que sea este organismo, esta entidad. Entonces, hacia eso, eso era lo que se había planificado, y mientras tanto tenemos este tipo de situaciones que van saltando en los distintos países. Ahora le toca a la Argentina. En este caso, entonces, lo que quería comentarles es cómo o de qué manera podemos ligar esta situación a aquello que se nos viene en la nueva tierra. Se nos viene no por imposición, sino por construcción de una verdadera soberanía individual sobre la cual ir construyendo eso que hemos denominado hasta ahora ciudadanía. Esto que a todos se nos dijo, ciudadanos responsables para no contaminar al prójimo, de usar bozal, de irrigarse o de lo que fuera, cuando en realidad los que no cumplimos con esas directivas o con esas instrucciones, lo que hicimos fue apostar a nuestra soberanía individual, que está basada en algo que cada vez más van a empezar a escuchar y que se llama ley natural o derecho natural. Entonces quería ligar este caso del Olivos Gate, como se llama en Argentina, con la regulación de una sociedad fraterna, en comunidad y demás, que es hacia lo que vamos a construir en la nueva tierra como nuevos hombres que seremos, hombres homo galácticos que seremos, cómo se vería, y que en realidad bien puede verse hoy si un juez tomara este caso en la Argentina desde la visión o desde el derecho natural. ¿Por qué digo esto? Porque todo el derecho positivo, aquel que creamos nosotros bajo las leyes del darwinismo, de todo lo que constituyó el materialismo y la vida en dualidad en este planeta en los últimos siglos, todo eso devino en este paradigma jurídico que se está viniendo abajo también, no solamente el paradigma sanitario, al determinar a partir de ahora qué significa estar enfermo, sino uno de los grandes paradigmas que se están viniendo abajo en el mundo es el jurídico. Entonces esta juridicidad, este hiperpositivismo al que llegó el derecho positivo es lo que se está desmembrando y desmantelando día a día, con situaciones aberrantes que van por encima de lo que denominamos naturaleza humana. Porque para entender qué es la ley natural o qué es el derecho natural, tenemos que entender cuáles son las leyes naturales, que son aquellas que rigen la naturaleza humana. Por lo tanto, aquel que conoce cuál es la naturaleza humana, por ejemplo, que haya un principio femenino y un principio masculino unidos bajo la matriz de vida y de creación en este planeta Tierra, puede de allí inferir
que los dos géneros, por llamarlos de alguna manera, son el femenino y el masculino, y no hay más. Entonces, esto que es lo natural en un ser humano, fuimos de a poco distorsionándolo y positivizándolo en reglas, en normas, en juridicidades que se convirtieron en una verdadera ficción, porque los seres humanos en este planeta Tierra no son ni siquiera tratados como personas. Por eso hablar hoy de una soberanía individual implica primero hacerse cargo de la propia naturaleza. Primero, cuando uno sabe y conoce su propia naturaleza, puede inferir cuáles son las leyes o las reglamentaciones que tienen que regir en una sociedad, en una comunidad. ¿Para qué? Para llevarnos bien y para poder vivir en asociación. Porque otra tendencia natural del ser humano es ¿cuál? No es estar aislado ni con distanciamiento social. Una tendencia natural que rige a la naturaleza humana y que deviene de la naturaleza humana es la asociación, la vida en comunidad, la vida comunitaria. Esa es otra, ya les dije dos, hay varias. Cuando uno tiene en cuenta esas inclinaciones o tendencias naturales, va comprendiendo cuáles son las reglas que se las conceptualiza de determinada manera y que terminan siendo una regulación, una norma natural que convive con el derecho positivo. Lo que pasó es que por muchas travesuras que se fueron cometiendo, el derecho positivo, lejos de complementar hoy al derecho natural, tomó una prevalencia, y eso es una violación a la condición humana. Entonces, cuando el juez, tendría que buscar el nombre, espérenme un momento, por favor. Vamos a recordar el nombre. Federal de San Isidro, Lino Mirabelli, tenga que homologar o no la postura del fiscal que aceptó esta reparación económica propuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su esposa, de 3 millones de pesos en total, ahí este hombre tiene la posibilidad de hacer uso de su racionalidad, porque la ley natural se basa en la razón que determina y discierne acerca de qué es lo natural y qué no es natural. Y de esa manera se infiere qué es lo estrictamente legal y positivo del derecho positivo y lo netamente justo, que no es ni más ni menos que aquello que pretende o que aspira el arte jurídico, porque la justicia, el dar justicia, es un verdadero arte. Esto lo sabían los antiguos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, por una cantidad de cosas que pasaron con razas regresivas, implantes y toda una cantidad de cuestiones para llegar a esta situación hoy en el 2022 en el mundo, porque el paradigma jurídico se está viniendo abajo en el mundo. Por eso ya nadie cree en la justicia, por eso hay tantas complicaciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en todos los países. Y por eso, como siempre decimos, yo veo que la pelota está en la cancha de los jueces en este momento, porque mientras más jueces salgan del temor, del terror en el que han estado viviendo, amenazados de muerte muchos de ellos también, hay que decirlo, y saquen a la luz esas causas y sentencien y dicten la sentencia justa, no estrictamente legal, porque en este caso, y perdón porque me fui, pero les quería comentar que lo consulté con varios penalistas, expertos en derecho penal, y me decían que en realidad no se va a poder esbozar siquiera un juicio político en la Argentina por el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque lo que esgrime este artículo 59 es para delitos contra la administración pública, y en este caso fue un delito sanitario, hacia la salud pública, y eso no está contemplado. Entonces no podrían encuadrarlo dentro de la excepción que le cabría por ser funcionario público, nada menos que al presidente de la Nación, de haber violado el propio decreto que él firmó. Entonces, si no pasa por ahí, por lo estrictamente legal y del derecho positivo, entonces ¿por dónde pasa a este juez Mirabile? Le decimos, porque aplique el derecho natural, lo que es ley natural. Entonces, si Mirabile nunca estudió algo de ley natural, le podríamos definir, por ejemplo,
a la ley natural como el conjunto de leyes racionales que expresan el orden de las tendencias o inclinaciones naturales a los fines propios del ser humano, aquel orden que es propio del hombre como persona. Entonces, al momento de usted tener, juez Mirabile, este expediente en sus manos, pregúntese qué es lo propio como persona, como nosotros ciudadanos de la Argentina, que se está violando en cuanto a la dignidad o no que este sujeto pasible de culpabilidad y de imputación llamado Alberto Fernández debería ser o no según usted lo sentencie y lo establezca. Esto es lo que usted debería preguntarse, juez Mirabile, qué es lo natural, qué es lo justo y no qué es lo legal. No deje que el derecho positivo le trastorne sus neuronas y aplique algo de racionalidad a la hora de emitir una sentencia. Simplemente también decirles que hay un gran jurista, Tomás Sánchez, que dijo esto que se los quiero leer: la ley natural convierte en obligación la inclinación natural, y el cumplimiento de la ley natural conduce al hombre a su realización y su incumplimiento lo degrada. Entonces, si usted, juez Mirabile, conoce algo, un poquito la naturaleza humana y tiene en cuenta algo que se llama dignidad, evalúe la dignidad de este sujeto, Alberto Fernández, la dignidad de nosotros como ciudadanos argentinos a la hora de estar exigiendo que se cumpla con una sentencia firme como le cabría a cualquiera de nosotros en una situación semejante. Y no querer tapar con dinero, vaya, con qué energía, sino una situación tan degradante y que degrada tanto a la naturaleza humana como este hecho que llamamos Olivos Gate. Un gran abrazo a todos, paz y bien para todos ustedes.